Saludos y bendiciones para todos. Es un gusto una vez más estar con ustedes para compartir el estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Una vez más me acompaña Betania Payán, alias Betty, alias la prima. Hola prima, ¿cómo estás? Buenas noches o buenas tardes, prima. Un gusto estar aquí para compartir la palabra de Dios. Amén, amén. Y esta semana es un tema muy interesante, bastante interesante, pero antes de continuar vamos a tener una palabra de oración para pedir primeramente la dirección del Espíritu Santo para que dirija este estudio, para que ponga palabra en nuestra boca y para que lo que se diga aquí sea de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Y prima, quiero hacer un comentario. Yo soy un poco excéntrica. Y esta semana murió alguien que para mí, aunque nunca la conocí, pero seguí su historia, su vida, es la reina Elizabeth de Inglaterra. No estamos en Inglaterra, pero yo sé que hay mucha gente que está de luto y lo que seguimos su historia también. Y quizás parecerá raro, pero me gustaría que oráramos por la familia de esta persona. Quizás esta semana ha muerto un montón de gente, pero yo no tengo conocimiento. Sí tengo conocimiento de la familia de esta gran mujer que a veces nosotros vemos, oh, son reyes, son príncipes, pero también tienen emociones y han perdido una persona muy querida para ellos. Así que vamos a incluir en nuestras oraciones todas las personas que han pedido seres queridos, las personas que están en situaciones difíciles y con especialidad a la familia de esta gran persona que fue Elizabeth II de Inglaterra. Si nos puede acompañar en oración. Ok, prima. Tú deberías tener esta oración porque ese es tu tocaya. Ay, no, y de verdad la admiraba mucho. Soy seguidora de los reyes de Inglaterra, así que sí, vamos a orar. Adelante. Oremos. Oremos, amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En este momento estamos sumamente agradecidos por la oportunidad que tú nos das de en este momento, Señor, unirnos para compartir tu palabra. Primeramente te pido, Señor, la unción de tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu se haga presente no solamente en mí, sino en Betania y en todas las personas que van a escuchar este video, Señor, que sea una de bendición para todos. Te queremos pedir también una bendición especial por tantas personas que quizás hayan perdido seres queridos, que están de luto, Señor, que tú le dé el consuelo que ellos necesitan, pero con especialidad quizás es una persona lejana a nosotros, pero es un ser humano, Señor, que pasó al descanso y que deja seres que están en mucha tristeza, Señor, que el mundo está de luto, Señor, así que como hijos de Dios nos unimos a ellos y pedimos que tú le des el consuelo que ellos necesitan para pasar por esta situación. También te pedimos por cualquier persona que esté enferma, por cualquier persona que esté pasando por problemas económicos, por cualquier persona que esté pasando por cualquier situación que tú te hagas presente en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. 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 Y ahora el título de la lección de esta semana se titula Morir como una semilla. Mm. Y para mí fue un título muy interesante eh, porque tenemos que ir al proceso de la semilla para poder entender qué es lo que el autor quiere decir aquí en este título. Y yo sé que tú siembras por experimento, siembras matitas. ¿Qué sucede? ¿Por qué una semilla tiene que morir? Bueno, y sabemos que tiene que morir porque tiene que germinar. Si no hay muerte, pues la semilla se queda en estado de semilla. No va a haber plantita, no va a haber fruto, no pasa nada. Se queda como si fuera inerte, o sea, su valor realmente como semilla lo cobra cuando
puede germinar, puede nacer. Y qué tremenda analogía, me encantó. Y como Y te comentaba, pues no recuerdo yo haber, no sé, le habré pasado por encima ese versículo, no recuerdo haberlo registrado en mi memoria y entenderlo, ¿no? Se me hizo súper interesante. Tan pronto leí el versículo, escribí en una nota, al ladito le puse morir al yo, porque fue lo primero que me llegó a exacto. la mente cuando lo leí. O sea, y al ir progresando en la lección, dije, oh, realmente eso era lo que Jesús estaba pensando, porque es lo que pude entender. Ujú. Y si quieres leernos el versículo de memoria que nos arroja más luz de para entender el título de la lección. Sí, dice Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Eso es así, o sea que tenemos que morir para vivir en Cristo. Ujú, Había un predicador que decía, muerte al mundo y vida a Cristo. O ujú, sea, para nosotros vivir, y fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo, y para nacer de nuevo él tenía que morir. O exacto. sea que um, hay que morir, como tú dijiste, al yo. Y Ujú, aquí en la parte del sábado dice que el trigo muere, no, es una analogía fascinante. Y aquí te da en primer lugar el cae. Ya todo lo vemos que el trigo o cualquier semilla hay que sembrarla en tierra. Dice, el grano que cae de la espiga no tiene ningún control de dónde va a caer o cómo va a caer en el suelo. O sea, sobre dónde o cómo va a caer en el suelo. Él simplemente cae. No tiene control sobre el suelo que lo rodea y que lo cubrirá. En segundo lugar, la espera. ujú. Y no sé si tú recuerdas que la semana pasada hablamos del bambú japonés que tiene que esperar 7 años para poder germinar. Así que esta es la madre de todos los Sí. árboles o toda la espera. Y dice, y mientras el grano permanece en la tierra, no sabe qué le deparará el futuro. No puede imaginarse cómo será la vida en el futuro porque es solo un grano de trigo. Y en tercer lugar, el grano probablemente no podrá convertirse en espiga a menos que abandone su situación cómoda y segura de grano y debe morir, es decir, debe renunciar para siempre a lo que ha sido antes una semilla para poder transformarse en una planta. Increíble. Interesantísimo. O sea, él tiene que dejar de ser algo para convertirse en otra cosa mucho mejor. Ujú, Y ujú. si nosotros lo traemos a nuestra vida, No es necesita como que explicación, Eli. no, Está tan claro, o sea, por eso que el Señor usaba las parábolas para que nosotros pudiéramos relacionarnos con ella de tal forma que quedara plasmada la lección en nuestra mente y nos ayudara en nuestro crecimiento. Am, es esa cuestión de ser sumisos, ¿no? La semilla tiene que someterse a la muerte para poder llegar a ser una planta viva, ¿no? Em, lo entiendo como cederle el control de mi vida, de mis planes, de mis cosas al Señor. Morir a lo que yo quiero, morir pues a mis deseos para poder aceptar los deseos de Dios, lo que Él tiene para mí, que siempre es mejor que lo que yo tengo para mí. Y para que eso ocurra, Elizabeth, tiene que haber crisol. exacto, La semilla tiene que morir, exacto. ella pasa por su crisol, ella tiene que caer, no tiene control de su futuro y tiene que morir. Ella tiene su crisol, su proceso. Y yo también necesito tener el mío. Es por eso que hablamos la semana anterior de cuán importante es aceptar el crisol
y la espera y someternos a la voluntad de Dios, porque sus planes son siempre mejor que los nuestros. Y en ese proceso que a veces queremos pasar por alto, en ese proceso aprendemos, crecemos, y entonces viene la sumisión a la voluntad y al plan de Dios. Muy Exacto. linda la analogía. Y sabemos que las pruebas son tribulaciones. Cuando hablamos de pruebas, o sea, el proceso en que Dios usa las pruebas, porque podemos decir que son pruebas son tribulaciones que vienen, enfermedades, pueden hacer cosas que escapan a nuestro control. Y dos son dolorosas. Sí, porque estamos muriendo, oh my gosh, estamos muriendo como la semilla muere y morir duele porque estamos muriendo al yo, a la carne y es un proceso doloroso. Pero después vivimos. Eso me acuerda de la mariposa, es otra analogía, como la mariposa deja de ser un gusano, tiene que aparentemente morir para después convertirse en mariposa. Exacto. Es un proceso. Es un proceso, es muy Y como el interesante. águila, para el águila Oh, poder vivir unos 20 o 30 años más, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pasar por ese proceso de arrancarse las uñas, de arrancarse su pico, sangrar el dolor, porque eso no es una cosa así de que cáncana ya se me acabó, se me cayó como no, o sea, es el dolor en una roca, en una piedra, en algo rasposo, para poder ella con ese tiempo de vida. eso es Entonces, así, sí, necesitamos nuestro crisol. eso es así. Y aquí dice sumisión para el servicio, El domingo. el domingo. Y nos da un texto, y yo siempre menciono a Pablo, porque el Pablo, me escucharán diciéndolo muchas veces. Pablo pasó, yo creo que su vida fue un crisol completo. Después que él se cayó de aquel caballo, o lo que me conocen, yo digo que él se cayó de un caballo, puede ser que no se cayó de un caballo, pero luego de su conversión, toda su vida fue como un crisol completo. Siempre fue sufrimiento, tribulaciones, pruebas de fe. O sea que Pablo, siempre digo esto, porque cuando una persona habla de su testimonio, de lo que me pasó, habla con, ¿cómo se dice? Habla con autoridad. Y Pablo, no sé si quieres leer Filipenses 2:5 al 9. Sí. Él está diciendo, ¿qué mensaje importante hay para nosotros en estos versículos que tienen que ver con la sumisión para el servicio? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual, perdón, está entrando una llamada, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y aquí nos dice qué mensaje hay en estos versículos. Pues nos insta, yo escribí en mis notas, que nos insta a imitar a Jesús. Primero, nos insta a que nosotros, cuando dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, o sea, que imitemos a Jesús, que pensemos como Él, que actuemos como Él. ¿Qué más escribí aquí? Jesús nos dejó un ejemplo al que seguir. Él se hizo humano, él tuvo las mismas limitaciones que nosotros, dejó su gloria, se hizo siervo.
O sea que Él vino para servir. Eso nos toca a nosotros imitar también. Y como siervo humano, Jesús no tuvo una vida larga, tranquila, sino que se hizo obediente hasta la muerte. Y no fue una muerte así bien em, sencilla, rápida, tal vez cómoda en su sueño, en su cama, sino una muerte cruel. Pero asimismo igual obedeció, no le tuvo miedo a esa muerte. Exacto. Entonces, ese es el tipo de sumisión am, que Él requiere de nosotros. Y en ese contexto es que yo siento que Jesús nos otorga su justicia, nos da un nombre sobre todo nombre cuando nosotros llegamos tal vez a ese nivel. Digo yo tal vez porque, o sea, humanamente uno no lo puede hacer. Eso hay que hacer espíritu. Eso es así. Y, y es que, mira, lo que pasó Jesús, nosotros nunca lo vamos a poder igualar. Primero, porque Jesús no tenía pecado. Nosotros tenemos que pasar por lo que tengamos que pasar porque somos seres pecadores, pero Ujú. Jesús no era pecador. Toda su vida aquí fue horrible. El santo, el puro, el perfecto, viviendo en medio del pecado, debió haber sido horrible. Entonces, no hay comparación. ¿Qué fue a lo que él renunció sin tener, o sea, lo hice por ti? Hay un libro que se dice del pastor Duper Twist que dice, lo hice por ti. Eh, por nosotros solamente, nada de lo que él hizo fue por él no necesitaba No, hacer nada de lo que él hizo. Entonces, cuando vemos su grado de sumisión, es incomparable, pero nos invita a hacer a nosotros en nuestra esfera una sumisión de lo que nosotros, o sea, de nuestros sueños, de nuestras esperanzas, de nuestros anhelos y dejar que sean los sueños de él, las esperanzas de él y los anhelos de él. Y quiero decir cortito, quizás en nuestra época, me hubiese gustado dar un ejemplo de mí, pero no tengo uno tan fuerte como este hombre Albert Schweitzer. Él fue un franco-alemán. Este hombre, él era filósofo, un músico concertado, teólogo y estudió medicina con el único propósito de irse a África a trabajar con leprosos y con toda clase de enfermos. Y este hombre, que era un genio de su época, un músico afamadísimo, fue a, o sea, dejó todo eso en Europa y se fue a un lugar, Lambarene creo que se llama, el nombre cambió ahora, y fundó un hospital con su propio dinero a pasar trabajo con wow. personas desconocidas y toda su vida fue así y le decían, ¿por qué tú no te vas a Europa, a donde tú tienes fama, donde todo el mundo te conoce, a donde la gente te aclama y te va a esconder a un lugar a servir a los menos necesitados? Creo que hay muchos ejemplos, pero fue el que me vino a la mente cuando estudiaba cómo una persona, por su creencia en Jesús, porque él creía mucho en Dios, puede hacer ese tipo de sacrificios que quizás nosotros no hemos hecho nada parecido. Bueno, este, yo tengo una cita, pero la voy a dejar para la lección del lunes. Ahora que mencionaste la palabra sacrificio y diste eh, ese ejemplo, pero la lección del lunes trata un poquito sobre ese sacrificio que se requiere de nosotros, que puede parecernos a nosotros un crisol, porque tal vez no estaba en nuestros planes No, o no. porque requiere de dejar comodidad, seguridades, tal vez el trabajo de tus sueños que tienes por fin después de tanto luchar para lograrlo. O sea, es ese tipo de sumisión donde como la semilla no sabes tu futuro. Semilla cae y no sabe su futuro. Yo también, al, al someterme a la voluntad de Dios, no conozco mi futuro. Solo sé que Él va a proveer para mí. Digo, y eso sí, mi fe me lo permite ver y pues aceptar, ¿no? Am, te Yo digo, comparo, yo comparo eso, por lo menos yo,
con tirarme al vacío sin saber dónde voy a caer nada. Me tiro y no sé qué va a pasar. Es soltar todo, es dejarlo ir. Y ese es el nivel de sacrificio Exacto. que el Señor está pidiendo de nosotros. Ujú. Así es, así es. Pero con el Señor nunca nos va mal. No, Nunca pareciera ser tal vez a la vista humana que nos va mal, porque cuando uno está pasando por pruebas, eh, hay personas que piensan, pero si tú eres cristiano y tú tratas de servir al Señor y de hacer la cosa bien, ¿por qué siempre te va mal? ¿Por qué te pasan tantas cosas extrañas? Y yo he escuchado comentarios así en el trabajo hacia otra persona, no me lo han dicho a mí, pero hacia otras personas y pareciera ser a veces que a uno le va mal, aunque uno sirva al Señor, pero es por eso que esta lección ha sido tan significativa, porque nos pone a ver el crisol o las pruebas desde una perspectiva positiva, exacto. necesaria, objetiva. En nuestra vida, no como simplemente una mala suerte, una racha, como una vez se dice cuando son cosas tan sucesivas, ¿no? Pero sí, definitivamente el Señor lo que quiere es que nosotros le demos, como quien dice, todo nuestro ser. Él nos dio libre albedrío para decidir lo que nosotros querramos hacer con nuestra vida, pero que le cedamos ese derecho a Él de gobernar en nuestra vida, de dejar nuestro yo para que sea Él, porque al final nos dará un nombre sobre todo nombre. Antes de pasar al lunes, ya van a pasar, no quiero dejar esto. Dice, Jesús no vino como ser humano extraordinario y glorioso, sino como siervos de otros seres humanos. Filipenses 2:7. Él fue el siervo de siervo. El rey del universo fue siervo de siervos. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros sino ser siervos también, Exactamente. como lo es nuestro Padre? Ujú. Sin más, si no tiene otro comentario, vamos a pasar a la parte del lunes que dice, morir está antes que conocer la voluntad de Dios. Y esta parte está fuerte. Lo que queremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, tenemos que morir Ujú. primero. Ujú. Y aquí dice que muchos cristianos están buscando la voluntad de Dios, es como el propósito que Dios quiere de mí. Eh, y aquí no, y dice, pero aún después de prometerle esto a Dios, todavía podemos estar confundidos acerca de la voluntad de Dios. Y aquí nos está citando Romanos 12:1 al 2. Y yo podría comentar usando el ejemplo de Albert Schweitzer o de Madre Teresa de Calcuta. Ellos tuvieron que morir a su vida. Ujú. Su vida no fue lo que era antes. O sea, ellos sacrificaron absolutamente todo. Y si no vamos al ejemplo de ejemplos, como dijimos Jesús, y si vimos todos los personajes de la Biblia, ellos sacrificaron lo que ellos eran para poder aceptar el plan de Dios para su vida. Así que hay que reflexionar sobre eso. O sea, el sacrificio tiene que ser total y eso lo encontramos en Romanos 12:1 al 2. No sé si tienes por ahí Romanos 12:1 al 2. Sí, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que aquí Pablo primeramente está rogando, no solamente es un pedido, es un ruego de que presentéis vuestro cuerpo, o sea,
en sacrificio vivo y que no conformemos a nuestro siglo, sino que seamos transformados. Y cuando eso suceda, cuando nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo, agradable y perfecto, y no nos conformemos a nuestro mundo, a este mundo, sino que sigamos transformándonos, entonces vamos a saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios no nos puede revelar su voluntad si nosotros estamos llenos de la cosa de este mundo, porque no la vamos a aceptar, vamos a salir corriendo, porque quizás va a parecer un sacrificio. Pero cuando nosotros somos transformados, nosotros aceptamos su voluntad con gozo, ahí cambia, porque podemos ver ya con los ojos de la fe lo que Él nos está pidiendo. Tenemos una verdadera comprensión, dice, de las misericordias de Dios para nosotros, según Romanos 12:1. Nos ofrecemos como sacrificio vivo a Dios y nuestra mente se renueva. Solo la mente verdaderamente renovada puede comprender la voluntad de Dios. Wow. O sea, ¿y cómo yo puedo tener una mente verdaderamente renovada? No solamente renovada, según mi opinión, sino verdaderamente renovada. Esta renovación depende primero de nuestra muerte a nosotros mismos. No fue suficiente que Cristo simplemente sufriera por nosotros, tenía que morir en la cruz para nosotros. Entonces, si el Rey del Universo hizo ese sacrificio, y yo, ¿qué más me queda a mí? Y Él no nos está mandando a morir en una cruz. No. Pero, y es aquí donde voy a leer esta cita, sobre ese sacrificio que requiere, que requiere que yo muera al yo para poderlo hacer, ¿no? Para poder servir al Señor. Y leo esta corta cita del capítulo 3 de Consejo para la Iglesia, prepárate para encontrarte con tu Dios. Y al final del capítulo hay una cita que dice, una visión de la hermana Elena G. de White, o de Dios que la inspiró a ella. Vi que algunos apenas saben lo que es la abnegación o el sacrificio, o lo que significa sufrir por causa de la verdad. Pero nadie entrará en el cielo sin hacer un sacrificio. Debemos tener espíritu de abnegación y sacrificio. Algunos no se han ofrecido a sí mismos ni a sus propios cuerpos sobre el altar de Dios. Conservan un genio impulsivo y arrebatado, satisfacen sus apetitos y atienden sus propios intereses, sin tener en cuenta la causa de Dios. Los que están dispuestos a hacer cualquier sacrificio para obtener la vida eterna la tendrán y vale la pena sufrir por ella. Crucificar el yo, dice, y sacrificar todo ídolo, el más excelso y eterno peso de gloria, supera todo lo demás y eclipsa todo placer terreno. Entonces, ¿cuáles son las cosas que yo tengo que sacrificar? Cada uno de nosotros va conociendo. Según nuestra relación con Dios, Él nos va mostrando como un espejo cómo está nuestra vida espiritual y qué áreas necesitan ser pulidas o refinadas. Pero eso requiere tiempo con Dios. Si no, yo me veo como una persona perfecta. Exactamente. Tú diste en el clavo, mira, hasta que nosotros no nos pongamos, eso una vez me lo dijo alguien, hasta que nosotros no nos pongamos frente a Dios, nosotros no vemos, no vamos a comparar con el que está al lado y siempre vamos a estar mejor que alguien. Y vamos a estar tan llenos del yo que no vamos a ver que yo tengo que cambiar, yo tengo todo bajo control, pero cuando uno se pone frente a Cristo, la visión es horrible. Y yo no estoy hablando aquí de nuestra identidad en Cristo o de nuestra estima como se conoce. Yo estoy diciendo que uno se siente pecador, el peor de los pecadores, y ahí necesita un Salvador. Hasta que tú no te encuentres con Cristo de frente, tú no sientes eso. Eso no se siente.
no, yo soy muy cristiano, yo voy a la iglesia, yo hago esto, y comienza yo. El fariseo y el publicano, gracias a Dios porque no soy como esto, yo. Ujú. Y hermano, no es mencionar la palabra yo. Tú a veces no mencionas la palabra yo y aún así estamos llenos de el yo. No es la palabra yo, es simplemente esa autosuficiencia. Y vamos a dejarlo ahí porque vamos a hablar más adelante de la autosuficiencia, como que no estamos yendo. Pero quería mencionar esta cita de Elizabeth Elliot. Dice, la entrega de los anhelos más caros a nuestro corazón es quizá lo que más se aproxime al concepto de la cruz. Ya que nosotros no tenemos que morir en la cruz, tenemos que sacrificar. Nuestros sacrificios son los anhelos más caros en nuestro corazón, nuestra propia experiencia de crucificación, aunque inconmensurablemente menor, eso no tiene comparación a lo que hizo nuestro Salvador. Nos brinda una oportunidad de empezar a conocerlo, a acompañarlo en su sufrimiento, en todas las formas de nuestro sufrimiento. Él nos llama a esa comunión. Y esto está en Quest for Love, la página 182. O sea, en nuestra esfera humana, ese es el sacrificio que se pide de nosotros, sacrificar nuestros más grandes anhelos y Ujú. nuestros, dice aquí, y nuestros más caros deseos y dejar ese vacío para que Dios lo llene con sus anhelos y con los deseos que Él tiene para nuestra vida. Es como quitarnos Sí, nosotros del lugar y decir, ok, Señor, me vacío de, me vacío de mí, lléname de ti. exacto, correcto. Dice que cuando algunos aspectos de nuestra vida todavía no murieron al yo completamente, entonces Dios permite que los crisoles nos llamen la atención, porque Exactamente. así entonces podemos nosotros a través del sufrimiento enfrentar nuestro pecado, enfrentar nuestras dificultades, pero a la luz de lo que Jesús quiere que nosotros, eh, el nivel al que Jesús quiere que nosotros lleguemos. Eso es así. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de esas situaciones donde esa persona tuvo que, o sea, entregar lo que ellos querían para que fuera Dios. El caso de Moisés, lo hemos mencionado, Moisés iba a ser el faraón de Egipto y él dejó eso para ir a guiar un pueblo toda su vida y pasar todos los sufrimientos y todas las vicisitudes. Ese es uno de los casos que nosotros conocemos, pero tenemos que poner ahí nosotros en ese lugar, que Sí. nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Eh, si no tiene nada que comentar, aquí dice disposición a escuchar. El silbo Sí, apacible, la vocecita. esa vocecita que a veces es tan sutil que la ignoramos. Y eso a No mí me que ha pasado. que a veces pensamos en mi imaginación, estaré yo escuchando bien, estaré yo loca. Ujú. Quizás te digan, tú estás loca, que es lo que tú estás escuchando. Pero a veces esas vocecitas son gritos que escuchamos, a veces son gritos, son más que eso. Sí, son tal vez cosas sencillas, pero pues tal vez para la otra persona significó un mundo. Pero a mí me ha pasado que a veces como que algo me dice, eh, ve a ver a tal persona o que haga algo por alguien. Y yo estoy como que, ay, en este momento no puedo, estoy muy ocupada, ahorita lo hago y nunca lo hice. Y de repente pasa algo, porque siempre uno se da cuenta que uno ignoró esa voz. Ujú. Siempre, o sea, así es como yo he confirmado que no fue una cosa mía, qué sé yo, como un,
no sé, mi sexto sentido o alguna cosa así, sino que Dios quería que yo hiciera algo por alguien, es porque más adelante me doy cuenta o me acuerdo, wow, yo tenía que haber hecho eso, yo sentí la impresión y no lo hice y mira lo que pasó. Y no estoy hablando de cosas así como cuando uno le dice a un hijo que haga una cosa y no se lo dijo y después se cayó o se golpeó. No, no, no. Estoy hablando de cosas así que tú realmente puedes sentir o darte cuenta que era el Señor o la voz del Espíritu Santo diciéndote algo y lo ignoraste. Y a mí me ha pasado eso. Y justamente hace un par de semanas yo venía en el carro hablando con las niñas de eso, de que cómo es que a veces, o sea, cómo tú escuchas la voz de Dios, la escuchas, te das cuenta, y yo le compartía esto mismo que me acordé porque le compartí que esto mismo me ha pasado y que a veces ignoro. Así que me he propuesto que cuando yo tengo esa impresión, y yo se lo digo al Señor, Señor, no me hable bajito, ok, que hay mucho Háblame ruido en mi duro. cabeza, háblame duro, y no me lo digo una sola vez, ok, dímelo, insísteme, pero a veces no es así, Elizabeth. A veces esa voz sutil, suave que yo ignoro y tengo que detenerme y decir, me estás diciendo que haga algo. Y hablo así en voz alta con él, me estás diciendo que haga algo. Y a veces no quiero hacerlo, porque requiere un sacrificio de mi parte. Requiere que yo deje de hacer algo, requiere tal vez que yo me vaya lejos a hacer algo. O sea, requiere un sacrificio de mi parte. Am, Así que me encantó esta lección de esa comparación entre los hijos de Elí y cómo fue criado el jovencito Samuel, Eso es cómo así. aprendió a escuchar la voz de Dios. Porque si nosotros no escuchamos esa vocecita sutil, es que no hemos aprendido a escuchar a Dios. No, y tú dijiste algo muy importante, hay que aprender. Para eso hay que aprender, porque nosotros tenemos muchas voces en nuestra cabeza que nos dicen cosas y hay que aprender a distinguir quién te está hablando, si es Dios que te está guiando o es tu mente. Y para eso nosotros debemos educar nuestros sentidos, nuestros oídos y tomar tiempo con Dios ¿cómo te digo? Para que eso continúe y obedecerlo, porque si tú no lo obedeces y tú comienzas ¿cómo se llama? Apagar esa voz, se va a apagar, se va a apagar. Uno tiene que hacerse sensible a esa voz. Mire, yo voy a decir algo cortito, porque esto no fue una voz que yo escuché en la mente, esto fue alguien que me habló. Y yo sé que fue Dios que me habló, porque de la manera que me habló y el tiempo que ha pasado, y hay veces que eso viene a mi mente, y yo digo, ¿qué tal si yo no hubiese escuchado a esa persona lo que me dijo y cómo me lo dijo? ¿Qué tal si Dios me hubiese seguido hablando o yo hubiese apagado esa voz en mi mente? Esto pasó hace muchísimo tiempo. Yo tenía 20 años, o sea, ha llovido después de eso. Eh, yo estaba en mi tiempo agnóstico, o sea, soy cristiana de nacimiento, pero en ese tiempo en que tú haces todo lo que hay que hacer en la iglesia, pero y si nadie sabe, pues tú eres la persona modelo porque hace todo lo que hay que hacer. Yo creo que yo estudiaba la Biblia todos los días o sea, era costumbre, oraba y todas las cosas, pero a veces yo me preguntaba, no había tenido la experiencia con Dios. Y como no había tenido la experiencia con Dios, yo pensaba que mi vida hasta ese momento había sido que yo he hecho, yo soy joven, quizá hay personas que me escuchan que no son cristianas y quizás no van a entender, pensarán lo que ella está diciendo es una bobería, pero realmente no es una bobería tú mantener tus principios cuando tú crees en algo, mantener tus principios. Yo pensaba que hasta el momento mi vida había sido un puro desperdicio, porque imagínate que yo he hecho en mi vida. Eh, Ir a la iglesia y todo lo que uno aprecia ahora. Y recuerdo que un día con un familiar mío,
decidimos hacer todo lo que no habíamos hecho antes. Y eran boberías, pero cuando uno tiene principios, nada es bobería. Y ese día nosotros nos fuimos a una boda de una amiga, y eso está bien, nos fuimos a la recepción, en la recepción había mariachi y toda la cosa, y nosotros, uy, y después de que para cerrar todo con broche de oro, nos fuimos a un restaurante, eh, eran como las 10 de la noche, para nosotros todo era como que comenzando la vida, o sea, como, wow, estamos haciendo, estamos viviendo la vida. Eh, y no quiero decir que ir a un restaurante es malo, eso no es malo. El asunto es que en ese restaurante a esa hora no había comida, había música, era un restaurante dominicano o puertorriqueño, ahora no recuerdo bien, y había un bar. No era un bar donde había música, sino donde la gente se sentaba y pedía bebidas. Y nosotros nos fuimos y nos sentamos ahí como que, oh, las cheches de la película. Y alguien se me acercó a mí y entabló una conversación y yo seguí la conversación. Me preguntó que si quería una bebida, yo pedí piña colada sin alcohol porque yo no resisto el alcohol, eso yo lo sé. Eh, y esa persona me dijo, oye, vamos a una fiesta. Yo no tenía experiencia en eso. Para mí fue, vamos a una fiesta, son casi las 11 de la noche. Hello, qué fiesta. Yo me quiero ir a mi casa a dormir ya. Es más, mi hora de dormir ya pasó. Y él me dijo, sí, mira, hay una fiesta, ven, tú y tu amiga venga. Y yo le dije una palabra, no, porque yo soy cristiana. Y eso no fue él que me lo dijo. El que me dijo eso fue el mismo Dios, porque él me dijo, si tú eres cristiana, ¿qué tú haces aquí? Eso fue como, boom. Nosotros salimos de ahí. Yo era como que, Dios mío, ¿qué yo he hecho? Cuando me olí mi ropa, me olía a cigarrillo. Y yo odio el olor a cigarrillo. Eso era como que, ¿qué me pasó? Estoy como que tengo que quitarme la ropa. Es como que, ¿qué hice? Y me fui a y fui a la casa y no queríamos que nadie se diera cuenta que estábamos llegando a esa hora y con ese olor a cigarrillo. Y dirán, ay, Elizabeth, eso es una bobería. Pero como yo lo relaciono es que si Dios en ese momento, porque yo sé que eso fue Dios, no me hubiese detenido. Si yo me hubiese ido a esa fiesta, yo sin tener ninguna experiencia en ese mundo de fiesta, de alcohol, de quién sabe qué, ¿cómo hubiese sido mi vida de ahí en adelante? Porque después de eso mi vida cambió realmente. Comenzó la experiencia. Wow, impresionante. Am, por eso es que tenemos que tener la disposición a escuchar, Por eso. aprender a escuchar la voz de Dios. Y la voz puede venir de la persona, porque mira, esa persona estaba en un lugar, él estaba en una reunión, no voy a decir mucho comentario, no quiero ofender, pero Dios utilizó a ese ser humano para, ¡pum!, para darme la bofetada de mi vida, Llamarte la atención, para sí. llamar, y porque, mira, yo lo recuerdo todavía y marcó para mí una época. Y tú pudiste haberte resistido Exacto. y seguir un poquito más Ujú. y decirle cualquier excusa a él y como quiera ir y decir, bueno, yo no voy a hacer nada allí, yo nada más voy para no quedar mal, no verme de fea, tú sabes, la presión social, em, y, pero de ahí me voy, no voy a No, hacer nada, seguir la alimentando esa curiosidad. curiosidad que ese día se me entró, déjame hacer algo fuera de mi patrón. Y esa curiosidad, quién sabe dónde me pudo haber llevado. Sí, para Exactamente, mí Dios intervino. exacto. Este, hay una cita que dice que
Los que sean guiados por la palabra de Dios discernirán con seguridad entre el error y la verdad, entre el pecado y la justicia. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, pero para eso hay que estudiarla, ¿no? Y Exacto. luego escuchar su voz a través de su palabra o escuchar Ujú. su voz si es audible. Para eso el Señor dejó al Consolador, al Espíritu Santo, a nuestro eh, ángel que está a nuestro lado. O sea, el Señor ha dejado puesto a nuestra disposición mucha ayuda para que nosotros Exacto. no caigamos y para que nosotros podamos aprender a escuchar su voz. ¿Cómo lo hizo Samuel? ¿Y qué diferencia había entre Samuel y los hijos de Eli? ¿Cuál fue la diferencia entre estos jovencitos? Samuel era un niño y estos ya eran hombres. Am, Me hizo pensar mucho esta lección desde el punto de vista de madre. Qué responsabilidad tan grande tiene uno de ayudar a nuestros hijos, educarlos para que puedan también escuchar y percibir la voz de Dios, porque los niños están bombardeados de tanta basura y tanta cosa en el mundo, tantas influencias, y no todas son negativas, ¿ok? Porque yo puedo decir, no, que yo controlo el teléfono de mi hija, que yo no la dejo mirar esto, que no la dejo leer aquello, pero están en la escuela. O puede ser que, o sea, hay tantas cosas que no son malas, pero interrumpen como quiera o compiten con la relación de Dios, de ellas con Dios, o mantienen su mente tan ocupada que no tienen tiempo para escuchar a Dios, cuando Dios Ujú. está tratando de ejercer una influencia positiva en ellas para que sean luces en la escuela o en cualquier lugar y den un buen ejemplo. Entonces, los hijos de Elí tenían, dice, otras cosas en mente antes que las cosas de Dios. ¿Qué pasó ahí, Eli? ¿Qué pasa allí, Betania, cuando tú no, por propio ejemplo, tú no abres tu Biblia y la lees con tus hijas? ¿Qué pasa cuando tú no oras con ellas? No oras, no la oración de salir a la escuela, no la oración de antes de cenar o de antes de dormir, oración para pedir perdón, oración para pedir por otros, para interceder por otros, Exacto. oración por nuestras propias dificultades y tentaciones, para que ellas aprendan a abrir su corazón a Dios como un amigo y cultiven esa relación con Él fuera de mí. Y esa es la parte que en Patriarcas y Profetas habla. Ese fue el fallo eh, de Elí, de poner esos fundamentos y pues ofender a Dios, ¿no? Y perder a sus hijos, lamentablemente nos puede ocurrir a nosotros también. Y fíjate que dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos, o sea, ya Dios no se estaba manifestando por medio de profeta, ni por el Urín, ni por el Turín. El Urín y el Turín eran unas piedras con las cuales Dios se comunicaba. eh, Quizás porque nadie estaba dispuesto a escucharlo. Y mira que Elí era el sumo sacerdote y ni siquiera él podía escuchar la voz de Dios. Y viene este niño, Samuel, no sabemos qué edad él tenía. Y entonces Dios comienza a hablar a Samuel. Y su inocencia es tan grande que él ni siquiera sabía, él pensaba que era Elí que le estaba llamando. O sea, él no era que como que él conocía y en él no era un susurro, lo de él era una voz Una audible, voz. porque él pensaba que era Elí que lo estaba llamando. Y él era tan inocente, para mí que Dios lo que vio fue su corazón inocente, que Elí le tuvo que decir, mira, si vuelves a escuchar la voz, le dijo, responde aquí, habla que tu siervo escucha. Él ni sabía qué decir. Pero era obediente. Él era, o sea, era inocente, Su era obediente. obediencia, esa que le habían enseñado en su hogar, perdonen el ruido de mis pajaritos, su obediencia, esa obediencia que él había, esa sumisión que a él se le había enseñado, le permitió poder aprender, ¿ok?
a reconocer la voz de Dios. ¿Y por qué el Exactamente. Señor permite? ¿Por qué el Señor no se hizo como en otros casos en la Biblia? ¿Por qué el Señor no dijo, Samuel, Samuel, yo soy tu Dios, quiero comunicarte un mensaje? El Señor no No. se identifica. Yo creo que el Señor tenía un plan específico al ir a través de Elí, Ujú. porque quería que Elí también entendiera que el Señor estaba tratando de comunicarle un mensaje, pero no directamente, sino a través de Samuel. O sea, el Señor estaba haciendo allí, es como, me lo imagino como, ¿cómo es? Como dice el dicho de matar dos pájaros con un solo tiro. Ajá. Este, y está enseñándole algo a Eli, como también le está enseñando algo a Samuel con la misma experiencia. ¿Qué había en la vida de Lee que él no podía escuchar la voz de Dios? Así Y él había tuvo que utilizar al niño Samuel para mandarle el mensaje, porque ¿por qué no se lo dijo a Lee directamente? directamente. Ujú, Había algo en la vida de Lee que estaba bloqueando su comunicación con Dios. Y él exacto. tuvo, Dios en su divina providencia, tuvo que utilizar un niño que aunque no sabía el procedimiento, si él tenía los canales abiertos para escuchar la voz de Dios. Eso es increíble y nos Sí. dice a nosotros, eh, afinemos nuestros oídos, nuestra vista para escuchar la voz de Dios. Y aquí hay una cita del predicador Charles Stanley. A mí me gusta ese predicador. Dice, cuán esencial es cultivar la disposición de escuchar la voz de Dios en lo que él llama. Y esto es un ejemplo interesante, poner en cambio en punto muerto. Para mí que eso es neutro. Ujú. El Espíritu Santo no habla por el simple hecho de transmitir información. Habla para obtener una respuesta y sabe cuando nuestra agenda, aquí está, acapara tanto nuestra atención que en una pérdida de tiempo sugerir algo la contradiga. En esos casos, a menudo guarda silencio, como en el caso de Lee. Parece que la agenda de Lee no estaba muy disponible para escuchar la voz de Dios y por eso guardó silencio. Él espera hasta que pongamos el cambio en punto muerto para escuchar y finalmente obedecer. Tenemos que detenernos. No se puede escuchar la voz de Dios en la rapidez de la vida. Habrá sus excepciones, pero cuando las personas han escuchado la voz de Dios, han estado en calma, Ujú. porque si no la podríamos confundir con otras voces. Así que hay que hay que bajar la velocidad. No bajar la velocidad, hay que detenernos. Sí, hay que someternos a la voluntad de Dios. Eso Eso es es. así. Y la parte del miércoles, no sé si tiene algo más que agregar. La autosuficiencia, prima. Eso Palabra nos fuerte. cuesta, sí, nos cuesta porque nuestra sociedad nos ha alimentado tanto el que tú lo puedes hacer tú solo. Ujú. Tú todo lo puedes. Nos ha engordado el ego. Estamos tan impuestos a controlar todo lo que sucede en nuestra vida y nos frustramos cuando no podemos. Y Eso nos es así. enojamos con Dios cuando no podemos. Ahí sí que nos quejamos, ¿no? Cuando no podemos. Em, pero cuando dependemos de nuestro propio juicio en lugar de confiar en la palabra de Dios, nos exponemos a todo tipo de problemas, dice nuestra lección, como sucedió con Saúl Y volvemos a hablar de Saúl. Tú la mencionaste esos semana pasada. versículos la semana pasada, pero aquí vuelve, nosotros siempre nos adelantamos. Aquí vuelve en más detalle qué fue lo que hizo Saúl. Em, y eso lo encontramos en Primera de Samuel 13:1 al 14. Y dice, Saúl tenía un problema, él estaba en medio de la guerra contra los filisteos. em,
Y o sea, él estaba amenazado, él estaba amenazado por los filisteos y Samuel no llegaba. Y él dijo, déjame calmar a los ánimos de los soldados y vamos a hacer el sacrificio. Y yo dije la semana pasada que eso era algo que él podía decir, él podía hacer, y quiero rectificar que él no lo podía hacer. Dios había dicho que eh, solamente aquellas personas que hubiesen sido ungidas por Jehová podían hacer sacrificio. Em, y él lo que hizo fue que él no, o sea, él pasó por alto esa, esa ley que había y él sacrificó él. Dice aquí, dice en el versículo, en el 13:13, dijo, eso fue después que él sacrificó y vino delante de Samuel, que apareció Samuel. Es gracioso porque él sacrifica y entonces justamente cuando él termina el sacrificio, ahí llega Samuel, como que, y él lo recibe como, ah, mira lo que hice, sacrifiqué, felicítame, qué bien lo hice. Ujú, Pero ujú. Samuel dijo, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiese confirmado tu reino, pero ya no lo va a confirmar. Ahora dice que él ha designado eh, un príncipe, un varón que sea conforme al corazón de Dios. O sea, A David. Saúl no era conforme al corazón de Dios. Desobedeció. No sé si tú quieres leer cómo el escritor aquí él desglosa este versículo y dice lo que Saúl vio, lo que Saúl dijo. Sí. El problema era que ninguno de estos pasos era malo en sí, de lo que Saúl No, hizo. O sea, no era algo malo. Sin embargo, contenían las semillas de la tragedia porque avanzó independientemente de Dios. Él no consultó a Dios. no. Él desobedeció. Entonces, dice número 1, Saúl dijo, vi la dispersión de sus tropas y la ausencia de Samuel. Saúl estaba bajo presión y evaluó con sus propios ojos lo que estaba sucediendo en vez de consultar a Dios. Número 2, Saúl pasó de vi a me dije que los Wow, filisteos los conquistarían. Lo que vio con sus propios ojos dio forma a lo que dijo o supuso sobre la situación. Él exacto. evaluó y él actuó porque pues yo soy rey, yo puedo hacer eso. Y claro, estaba en su derecho de poder hacerlo. Tenía ¿cómo se dice? La potestad de hacerlo. Sí, él La podía hacer lo que autoridad. quisiera. Claro que sí. Era rey. Autosuficiencia. Y número 3, Saúl pasó de me dije a me esforcé y ofreció sacrificio. Lo que Saúl pensó dio forma a sus sentimientos. Y la semana pasada hablamos de que la fe no tiene nada que ver con sentimientos. Y Ok, muchas cosas en la vida tampoco. exacto. Y seguir la voluntad de Dios no tiene que ver con que si se siente correcto o se siente como que es bien, está bien. No, es que nosotros tenemos que aprender a consultar a Dios y a escuchar a Dios, porque a veces como que queremos forzar la situación y justificarla y decir, no, pues el Señor quiere que yo haga esto porque mira, me está saliendo todo bien. Entonces, es lo que pasó con nuestro amigo Saúl. Y todos hemos hecho esto. Confiamos en la vista humana, Ujú. lo que nos lleva a confiar en el pensamiento humano y lo que nos lleva a confiar en los sentimientos humanos. Y luego actuamos sobre la base de nuestros sentimientos en vez de la confianza en Dios. Así Eh, que, aquí hay una cita que encontré por ahí. Me llamó la atención que va con lo que vi. Y aquí dice, los ojos son inútiles cuando la mente está ciega. ¿Qué fue lo que él vio? Él vio basado al miedo que tenía. So, él vio que lo iban a conquistar.
y razonó, pues yo tengo que hacer el sacrificio yo, porque si Samuel no llega, pues lo hago yo. Y se esforzó. Y aquí nos enseña que a veces forzarse en el sentido incorrecto es igual que hacer nada o peor. Es mejor no hacer nada Exacto. que forzarse cuando uno va en dirección incorrecta. Porque dice que él dio forma a sus sentimientos, y vuelvo y digo, los sentimientos no son malos, pero en cuestiones de esta de fe, los sentimientos hay que dejarlo a un lado. O sea, sí, de sentimiento de autosuficiencia. Y aquí hay una cita que dice, esto está en Patriarcas y Profetas, la página 633, dice, Saúl había perdido el favor de Dios y sin embargo no quería humillar su corazón con arrepentimiento. Lo que faltaba en piedad verdadera, quería suplirlo con sus celos en las formas religiosas. Saúl no desconocía la derrota sufrida por Israel cuando el arca de Dios fue llevada por Ofni y Fines, y a pesar de esto, o lo conocía, él sabía lo que había pasado, y a pesar de eso, él actuó, o sea, él sabía, y a pesar de eso, él actuó. Y como dijimos, eso no fue fácil, Dios no tomó eso como, te equivocaste, no, eso le costó, eh, no el reino, porque él murió en el reino, pero que su descendencia continuara en el reinando en Israel. Así que la autosuficiencia no es buena, No, ¿no? Tenemos que solo. pedirle al Señor que nos ayude a depender de Él. Amén. Él es la única persona que debemos ser completamente dependientes. Aun cuando podamos hacer las cosas, aún yo diga yo puedo hacerla, hay que pedirle a Dios dirección, sobre todo, aún yo lo vaya a hacer, aunque parezca, pero ¿qué yo voy a decir si yo lo puedo hacer? No, hay que dejar que el Señor guíe. Como dice una canción, You lead, I follow. De- Exacto. déjalo siempre en adelante. Yo sigo Es atrás. difícil, es difícil. A ver, y más Eso cuando uno, solamente se logra con ayuno, oración y estudio de la palabra. sí, porque cuando uno está acostumbrado a resolver sus propios problemas, a que Mm. como que, yo tengo un problema y te vienen todas las soluciones en la mente, todas las soluciones creativas y tú dices, pero mira, yo sé lo que hacer. Y es como que viene Exacto. algo y te dice, pero mira, tú sabes lo que hacer, hazlo. Tú no tienes que esperar en Dios, tú puedes. Y Como entonces Saúl. cuando uno no sabe cómo solucionar el problema, está bien, pero cuando tú sabes y tienes que detenerte, eso es un sacrificio y eso es lo que nos pide Dios, hacer ese tipo de sacrificio, dejar que Él Sí, sea el que haga, así es. porque la autosuficiencia es presunción también. Ajá, buen punto. Sí, lo digo porque aquí en el capítulo, lo pueden buscar, en el capítulo donde habla de Saúl, dice la presunción de Saúl, no dice la autosuficiencia, dice la presunción. Y presunción es cuando tú crees que puedes hacer tu voluntad y llamas a eso fe. Es como, es como apartarte de los mandamientos de Dios o de los preceptos del Señor, seguir tu propio camino y decir, oh no, Dios está conmigo. Eso es presunción. La autosuficiencia, me corrigen alguien que me escuche y no esté de acuerdo, pero me parece que tiene que ver la fe con la autosuficiencia, tiene que haber poco, tiene que ver algo ahí. No sé si quieres abundar algo más en la parte de la No, autosuficiencia. para mí quedó clarito ahí. Lo único es que am, nosotros somos frágiles y somos imperfectos. Hermano, no nos queda otra que rendirnos a los pies del Señor. Exacto, Porque si Saúl cayó y Saúl podían hablarle los profetas y podía escuchar la voz de Dios, ¿y yo qué? exacto. Entonces, yo soy más frágil todavía que Saúl.
No, Y sí, Moisés el grande, el gran hombre, en un ujú, momento de autosuficiencia, sí, de golpeó ira. la roca, o sea, yo te voy a dar agua de tu mar, te voy a dar agua, en vez de pedir al Señor. Ujú, eh, ¿quién no puede? Por eso la Biblia dice que el que esté firme, mira que no caiga. Nosotros no debemos vivir como que, ay, qué bien yo, o sea, yo tengo bajo control. Es el peligro más grande, pensar que todo está bien, aunque esté bien, si está bien, gloria a Dios, pero el sentir esa, ¿cómo le digo? Esa comodidad o esa seguridad. Debemos estar seguros de nuestra salvación, pero no podemos dar esa seguridad de que, o sea, la seguridad que nos aleje de depender de Dios. Debemos ser como niños pequeños agarrados ahí o permitir que Dios, yo digo que mejor que Dios me agarre porque si lo agarro yo lo suelto. Así que mejor agárrame ahí bien fuerte ujú. para yo no soltarme, Eh, sea lo que sea. Porque como tú dices, si la gente de Hebreos 11 tuvieron fallas, imagínate yo. claro, yo con humildad acepto que necesito someterme Oh, al oye, Señor. Lo necesito, lo exacto. necesito. Pero entonces tenemos sustitutos, prima. Oh, sí, para callarnos. Es que nos salimos con la nuestra. Ay, ay, ay. ¿Y cuáles son esos sustitutos? Bueno, eh, yo puedo enumerar muchos, pero nuestra lección dice que es probable que usemos tres sustitutos en lugar de Dios. La lógica humana o algo que nos pasó en el pasado, eh, cuando lo que necesitamos es una nueva revelación divina. O puede ser, número dos, bloquear los problemas de nuestra mente cuando lo que necesitamos son soluciones divinas. Y hablamos de autosuficiencia, ¿ves? Ujú. Y número tres, escapar de la realidad y esquivar a Dios cuando lo que necesitamos es tener comunión con Dios para recibir poder divino. Exacto. Me encantó porque está como todo resumido en esos tres puntos allí. Am, Solo la ayuda del Señor puede hacer esto que nosotros necesitamos, porque lo que nosotros tendemos a hacer humanamente es poner sustitutos. En vez de buscar a Dios, acudimos a la medicina, acudimos eh, a otras fuentes que no es que sean malas, tienen su momento, su lugar, su Ujú. tiempo cuando son necesarias, pero lo que se quiere enfocar allí es que nosotros analicemos nuestra vida para ver, se nos está yendo la mano con los sustitutos, estamos poniendo nuestra fe y nuestra confianza en otra cosa en vez de acudir a Dios, que es quien necesita arreglar las cosas en nuestra vida. Ese es el punto. Me llama la atención, dice aquí que dice que la sumisión de la voluntad de Dios puede verse socavado cuando dependemos de nuestra propia fuerza. Así que es un peligro depender de nuestra propia fuerza, porque entonces ya no estamos sometidos a la voluntad de Dios, estamos dependiendo totalmente de nosotros. Y Ujú. estos sustitutos, como tú dices, son buenos cuando no lo usamos eh, para, para sustituir algo, o sea, porque las cosas que dicen aquí son necesarias, pero el problema es cuando lo utilizamos para acallar eso que viene de Dios. Eh, Agustín de Hipona dice que nosotros tenemos un vacío aquí y ese vacío solo lo puede llenar Dios. Y cuando nosotros tratamos de llenar ese vacío con otras cosas que son sustitutos, los resultados son una vida de fracasos, de depresiones, una vida de tristeza, de todo, de todas las contrariedades que podamos encontrar. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Y aquí se menciona a Osea no, a Zacarías, Zacarías.
cuando estaban construyendo, y a Zorobabel, cuando estaba construyendo el... Aquí nos habla de, en Zacarías, el capítulo 4, el verso 6, pero en forma de contexto, esto lo podemos encontrar en Esdras 4 al 6. No voy a leer todos los versículos, pero para darle un contexto, para explicar lo que pasaba aquí. Esto fue cuando los exiliados de Babilonia regresaron a Jerusalén a construir el templo. Eh, ellos tuvieron oposición y eso lo vemos en Zacarías 4. Y Dios se les reveló a Zorobabel. En el libro de Zacarías lo podemos ver. Ahí hay el que pueda leer el versículo, él tuvo unas visiones que lo que quería decir era la presencia del Espíritu Santo. O sea, esta gente estaban atacadas por los vecinos, por los samaritanos. Eh, los samaritanos querían ayudarlo en la obra, pero Dios le dijo que no, nadie podía ayudar en la obra, ningún extranjero. Y lo que hicieron fue que comenzaron a atacar y mandaron cartas allá a Babilonia, a Artajerjes, para que detuviera la obra. Y entonces aquí dice, es un versículo muy conocido en Zacarías Ujú. 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejércitos ni con espadas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová con los ejércitos. Es decir, Dios no lo libró de la oposición. La oposición siguió ahí. Ellos tenían que, mientras unos construían, otros tenían que estar, o sea, ellos construían armados por si cualquier cosa pasaba, pero la construcción no se paró. Y aquí lo que dice es que en medio de la oposición lo que hay que recurrir al poder del Espíritu Santo, Amén. porque Él es que da la fuerza. Nosotros no tenemos luchas ni contra carne ni contra potestades. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas de otro mundo. Así que son luchas espirituales que hay que luchar espiritualmente. Y esa es una forma de utilizar sustituto cuando utilizamos algo que no es el Espíritu Santo. Eh, y aquí yo podría decir que esta obra es de Dios y Dios es el que tiene que guiarnos, tanto en nuestra vida como en la vida, o sea, nuestra vida como la vida global. Dios siempre tiene el llevar el timón de este barco Ujú, ujú. a través de su Santo Espíritu, porque es Él que nos dará la victoria. Él fue el que se la dio, el templo se terminó y ya sabemos la historia. Hicieron el trabajo, pero fue bajo mucha oposición. La nota, la última línea del día jueves dice, Dios no siempre nos protegerá de los adversarios, pero cuando llegue la adversidad, Dios puede usarla como un crisol para enseñarnos a depender de Él. Nos Exacto, sigue trayendo al el mismo crisol. punto. Sí, que Ah, estos son ah, los crisoles. claro, cómo el Señor lo utiliza para ayudarnos, para limpiarnos, para atraernos a Él, para prepararnos, para pulirnos. O sea, es que ese es el punto del crisol. Sí, yo estoy segura que o los judíos, eran los judíos los que estaban ahí, dependieron de Dios como nunca para terminar la construcción de ese templo que fue tan magnífico. Quizás si ellos no hubiesen dependido de Dios, ellos hubiesen pensado que era su obra. Y ese es el problema de nosotros cuando nosotros hacemos las cosas según nuestras propias fuerzas. Luego nosotros pensamos que es nuestro lo que hicimos, que la gloria es para nosotros y nosotros debemos escondernos, morir al yo, eso es morir al yo y dejar que sea el Cristo el que brille. Es, Luis dice, C.S. Luis dice que nosotros somos
nosotros no debemos brillar nosotros mismos, sino reflejar la luz de La Cristo. luz de Cristo. No somos nosotros los que brillamos, es Cristo el que debe brillar a través de nosotros, como la luna. El sol refleja la luz a través de la luna. La luna es ¿cómo se llama? Un satélite es muerto, no tiene luz en sí mismo. Lo que No tiene luz refleja es, propia. no tiene luz propia, así debemos nosotros ser, sin luz propia. Ujú. Hay una nota muy hermosa o un par de notas muy hermosas en el día del viernes. ¿Mm? Am, Conducción del voy a niño. leer una. Sí, la sumisión a la voluntad de Dios se da cuando morimos a nuestros deseos y ambiciones. Esto abre el camino para un verdadero servicio a los demás. No podemos vivir para Dios sin transformarnos en un sacrificio vivo y vivir constantemente dispuestos a escuchar la voz de Dios. Para que verdaderamente podamos someter nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre, debemos reconocer los peligros de confiar en nosotros mismos y en los sustitutos de la palabra y el poder de Dios. Como la sumisión a la voluntad de Dios es la base de una vida semejante a la de Cristo, Dios puede permitir que los crisoles nos enseñen a depender de Él. Qué hermosa cita. Te dejo la otra. Exactamente. Dice, la negligencia de Lee se presenta claramente delante de cada padre y cada madre de la tierra como resultado de su afecto no santificado o de su falta de disposición para realizar un deber desagradable. Recogió una cosecha de iniquidad en sus hijos perversos. Tanto el padre que permitió la impiedad como los hijos que la practicaron fueron culpables delante de Dios. Y el Altísimo no acepta ni sacrificios ni ofrendas por sus transgresiones. Esto es Conducción del Niño, la página 259. Yo no quiero sacrificios. Yo no quiero sacrificios, yo quiero un corazón arrepentido, eso dice el Señor. Eso es lo que Él quiere. El sacrificio que yo quiero es tu voluntad. ¿De qué me valen miles de sacrificios si yo no soy el que me sacrifico yo? Así que tenemos que tener cuidado con nosotros. Eh, Así que esta semana yo creo que la lección más grande que yo encuentro aquí es la introductoria, esa analogía de la semilla. Se me va a quedar aquí. Tenemos que morir al yo, morir a nuestros y sacrificar nuestros anhelos o ponerlos como sacrificio vivo delante de Dios, nuestro cuerpo, como dice el himno, espíritu, alma y cuerpo, o sea, todo lo que somos, Ujú. y para poder nacer y conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida. No sé Amén. si tiene algo más que decir para concluir. Que el Señor nos ayude a podernos someter a Él diariamente a través de la oración y el estudio de su palabra, para que también nosotros podamos ser educados a escuchar su voz, que Ser es la que nos sensibles. ayuda y nos libra de muchas cosas a diario. Eh, el Señor está dispuesto, Él está esperando, Él está dispuesto, Él está a nuestro lado para ejercer esa influencia y para que nosotros no estemos solos luchando. Entonces, para eso nosotros tenemos que someternos para su servicio. Y Él, en cambio, nos pondrá a disposición nuestra todas las fuerzas que necesitamos para poder vencer. Así que yo le doy muchas gracias a Dios por esta lección, por todos los recursos que ha dejado a nuestra disposición, porque no es fácil. Eh, Decimos no es fácil porque lo pensamos como que estamos nosotros solos, pero no lo estamos. Con Jesús se puede porque Él lo pudo hacer. Nosotros también.
Sabes, cuando nosotros decimos, cuando nosotros admitimos que no es fácil, le abrimos la puerta a Dios para que Él sea que haga lo que. Cuando nosotros decimos, no, esto yo lo tengo bajo control, esto es fácil, pues sí Hola. es fácil, ahí viene la autosuficiencia. Sí, Cuando nosotros realmente nos vemos, reconocemos nuestra impotencia, sí, entonces es que nosotros le damos cabida a Dios para actuar. Hay una cita de la hermana G. de White que dice que nuestra oración cada día sea, tómame como enteramente tuyo. O sea, cada ujú, mañana que esa sea nuestra oración. La hubiese buscado, pero no la sé entera, pero sí recuerdo, debe ser en el camino a Cristo, en el libro de la oración, dice que nuestra oración cada día sea nosotros ir delante de Dios y decir, tómame como tuyo. Y cuando nosotros decimos así, todo lo que pasa en el día contribuye a nuestro beneficio y sabemos que Dios es el que está al control. exactamente. Bueno, sin más, vamos a orar por las personas que van a escuchar este video para que eh, realmente puedan llegar a estas personas que lo necesitan, que quizás esto va a ser una bendición para ellos y que como nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios y dejar la autosuficiencia a un lado, porque eso no mata la autosuficiencia. Hay otras cosas que nos están alejando de Dios o nos impide tener ser sumisos ante Él. Quien Así quiere es. despedir en oración. Ok, pues oremos. Cariñoso Padre, muchas gracias por permitirnos eh, navegar en tu palabra y poder ver cuán pequeños y débiles somos. Pero te agradecemos, Señor, porque tú has dejado en tu palabra todas las herramientas que necesitamos para ser fortalecidos. Queremos entregarnos a ti, Señor, someternos a ti diariamente. Toma nuestra vida, contrólala, porque tú no coartas nuestra libertad, tú no quitas nuestro derecho. Nosotros podemos elegir diariamente, pero queremos elegirte a ti, Señor, porque sabemos que nuestra vida en tus manos es exitosa. Y aunque tengamos crisoles aquí en la tierra, siempre serán para nuestro bien, siempre serán para purificar este carácter em, manchado por el pecado que necesita ser pulido para poder entrar en el reino de los cielos y vivir para siempre contigo. Así que te dejamos nuestra vida, Señor. Te queremos pedir una bendición muy, muy especial por cada persona que estará esta semana estudiando la lección. Tú sabes los conflictos que tienen, Señor. Tú sabes cuáles son aquellas cosas que le impiden acercarse más a ti y cultivar una fe genuina y firme. Pero bendito Padre, contigo lo podemos todos. Así que entra en la vida de cada uno de ellos y hazles sentir tu presencia para que ellos puedan experimentar esa paz interior que viene en medio de la tormenta cuando sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, Padre, por permitirnos iniciar una nueva semana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.